Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 2.23 del libro Billy Johnston Estática para Ingenieros de la 11ª edición. Y tenemos el siguiente ejercicio, en donde tenemos una estructura metálica que puede ser un soporte, en donde tenemos el orificio a partir del cual se están derivando tres fuerzas. Una fuerza con 40 grados de 80 newtons, otra fuerza entre la fuerza de 80 newtons y la otra fuerza de 120 newtons, hay un ángulo de 30 grados. Y si finalmente tenemos también una tercera fuerza de 150 newtons con 35 grados a partir del eje negativo de las X. Lo que nos pide este ejercicio es obtener las componentes en X y en Y de cada una de nuestras fuerzas. Entonces, para comenzar, tomaremos la fuerza de 80 newtons. Entonces, colocamos. Para la fuerza de 80 newtons tenemos el dato de un ángulo de 40 grados. Entonces, una vez que tenemos claro esto, que tenemos un ángulo de 40 grados, recordemos que este ángulo es el que va a ser de utilidad para nosotros obtener las componentes. Ahora, para obtener una componente en X, ya hemos visto esto en un video anterior, en otro ejemplo, en el ejemplo 2.21, que para obtener la componente en X la fuerza en X va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo. Y para obtener la componente en Y va a ser la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. Entonces, ya que tenemos claro esto, vamos a obtener las componentes de nuestra fuerza de 80 newtons. Entonces, sabemos que entonces la fuerza en X va a ser igual a 80 newtons, que es el valor de nuestra fuerza o es la magnitud de nuestra fuerza, por el coseno de 40 grados. Por lo tanto, mi fuerza en X va a tener un valor de 61.283 newtons. Esta es mi componente Fx de la fuerza de 80 newtons. Ahora, para calcular mi componente en Y, va a ser fuerza Y es igual a 80 newtons por el seno de 40 grados. Entonces, la componente en Y va a ser igual, resolvemos esto con nuestra calculadora, y vamos a obtener que esto es igual a 51.42 newtons. Y de esta manera, nosotros ya tenemos nuestros resultados de las componentes para la fuerza de 80. Estos son los dos resultados y vamos ahora con la siguiente fuerza, que va a ser la fuerza de 120 newtons. Para la fuerza de 120 newtons. Veamos que tenemos que ver cuál es el ángulo. Aquí nos marca un ángulo de 30. Sería un error nosotros tomar este ángulo. ¿Por qué? Recordemos que los ángulos de cada fuerza, para la dirección de cada fuerza, se van a medir desde este eje. Entonces, este ángulo solo está de aquí a acá. Entonces, ese ángulo a mí no me es útil ya que no está midiéndose desde acá. Entonces, para que cumpla que se esté midiendo desde acá, hay que sumarle los 40 grados que hay acá. Aquí mide 30, esto mide 40. Entonces, 40 más 30 me va a dar 70. Lo desarrollamos así. 40 grados, que es el de acá, más 30 que hay entre la fuerza de 80 newtons y la de 120. Nos interesa saber todo este ángulo, este que estamos señalando acá, entonces es igual a 70 grados. Una vez que tenemos ya el ángulo bien definido, que es 70 grados, ya podemos calcular ahora sí las componentes de nuestra fuerza. Y volvemos a lo mismo. La fuerza en X va a ser igual a 120 newtons, que es nuestra magnitud, por el coseno de 70 grados. Y la fuerza en X me va a dar que es igual 41.04 newtons. Para la fuerza en Y, hacemos lo mismo, 120 newtons por el seno de 70 grados. Y la fuerza en Y me queda que esto es igual a 112.76 newtons. Entonces, ya tenemos nuestras componentes de la fuerza
de 120 newtons. Ahora, vayamos a la última fuerza, que es la fuerza de 150 newtons. Para la fuerza de 150 newtons, tenemos un ángulo de 35 grados. Pero ya les he dicho que se mide desde acá. Y aquí lo estamos midiendo en relación a este eje, entonces de acá a acá. Y a mí no me sirve ese ángulo, yo necesito el ángulo de aquí hasta acá. Entonces, si yo ocupo este ángulo, todo esto que estoy señalando en morado, si yo ocupo todo este ángulo, necesito saber la diferencia. Si bien sabemos que esto es un ángulo llano, de aquí hasta acá, y mide 180 grados, entonces, ¿qué pasa? 180 menos 35, se ubica a 35 grados de este eje hacia allá. Entonces, aquí sabemos que tenemos 180 grados. Entonces, 180 menos 35 para ubicarla acá. Entonces, me va a quedar lo siguiente. 180 menos 35. Y esto nos da igual a 145 grados. Entonces, ya tenemos ubicado el ángulo que le da dirección a nuestro vector de la fuerza 150 newtons. Ahora, ya que tenemos el ángulo, tenemos la magnitud, pasamos a calcular las componentes. Entonces, la fuerza en X es igual a 150 newtons por el coseno de 145 grados. Y la fuerza en X finalmente va a ser igual a menos 122.87 newtons. Pero Daniel, ¿por qué es negativa? Bueno, sencillamente porque la estamos ubicando esta fuerza hacia la parte negativa sobre el eje de las X. Entonces, vamos en sentido negativo. Ahora, la fuerza en Y nos va a quedar entonces, o la componente en Y, nos va a quedar que es 150 newtons por el seno de 145 grados. Y finalmente, la componente en Y nos queda que 150 por el seno de 145 grados es igual a 86.03 newtons. Entonces, ya tenemos de esta manera resuelto nuestro ejercicio. Hemos obtenido las componentes de las tres fuerzas que están actuando sobre esta pieza de metal. Bien, pues esta es la manera en cómo nosotros tenemos que obtener las componentes de un vector fuerza en dos dimensiones, que en este caso es en X y en Y. Bien, pues hasta aquí este video, espero haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like, no olvides compartir y suscribirte, y si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios, o si quieres que tratemos algún tema en específico, también. Y si no, pues aunque sea un saludito y dime desde dónde me ves. Sin más que decir, hasta la próxima.